¿Alguna vez te han juzgado solo por existir? ¿Y si un pasajero racista intentara quitarte tu asiento solo por el color de tu piel? ¿Y si, en un giro del destino, fuera tu padre quien tuviera el poder de cambiar las cosas? Mira cómo una joven negra se enfrenta al prejuicio y el impactante momento en que su padre del FBI interviene. No olvides dar like y suscribirte para más historias reales. Vuelo 289 Madrid a Tokio. Puerta de embarque C12. El suave zumbido de los compartimentos superiores cerrándose fue interrumpido por el sonido seco de unos tacones altos. Carmen Delgado entró en la cabina de primera clase como si el aire a su alrededor le perteneciera. Con 45 años, cabello rubio perfectamente peinado y un pañuelo de Chanel anudado con precisión, se movía como alguien acostumbrada a obtener exactamente lo que quería, sin tener que pedirlo dos veces. Su bolso de diseño rozó el hombro de un pasajero sentado, pero no se disculpó. Sus ojos entrecerrados recorrieron las filas hasta detenerse en el asiento 2A, el codiciado lugar junto a la ventana. Y en la niña que lo ocupaba. No puede ser, murmuró Carmen por lo bajo, su rostro ya tensándose con desaprobación. Avanzó hacia la fila y se detuvo en seco, bloqueando el pasillo. Disculpa, pequeña, creo que estás en el asiento equivocado. La niña levantó la vista, sorprendida pero serena. Sofía Martínez, de 16 años, estaba sentada con la espalda recta, su postura impecable, sus rizos oscuros recogidos en un moño pulcro. Vestía unos pantalones grises suaves y una sudadera azul marino con Academia de Honor Lincoln bordado sobre el corazón. Estoy en el 2A, dijo Sofía con calma, mostrando su pase de abordar. Carmen ni siquiera miró el papel antes de desecharlo con un gesto. Yo siempre reservo un asiento junto a la ventana. Debes estar equivocada. Este es mío. Sofía revisó su pase. Dice 2A. Por Dios santo. Carmen arrancó el pase de los dedos de Sofía, lo examinó con los ojos entrecerrados y lo devolvió con brusquedad. Increíble. Se giró hacia la azafata al frente de la cabina. Tenemos un problema. Esta niña está en mi asiento. Quiero que la muevan. Ahora. Los murmullos comenzaron. Los teléfonos se detuvieron a medio deslizar. Algunos pasajeros apartaron la mirada. Otros observaron la escena y luego bajaron la vista rápidamente. Los dedos de Sofía se cerraron con fuerza alrededor del reposabrazos. Sus labios se apretaron en una línea fina y controlada. Había enfrentado esto antes. No siempre tan ruidoso. Pero siempre tan evidente. No me voy a mover, dijo en voz baja. Este es mi asiento asignado. La voz de Carmen subió 2 octavas. ¿Crees que puedes sentarte aquí porque dices que te pertenece? Por favor. Ni siquiera pareces de primera clase. El silencio cayó como si un cristal se hubiera roto. La sonrisa de la azafata vaciló. Nadie dijo una palabra. Pero Sofía sabía que todos los ojos estaban puestos en ella. Carlos Martínez avanzaba por el corredor de seguridad con paso decidido, su placa sujeta dentro de la chaqueta del traje, visible solo para quienes debían verla. A sus 48 años, llevaba la fuerza tranquila de un hombre acostumbrado a manejar salas de guerra y mapas de crisis globales, pero aún inseguro de cómo cerrar la creciente distancia con su hija adolescente. Tras las puertas insonorizadas de la sala de reuniones segura, mapas de Asia Oriental parpadeaban en pantallas digitales. El tráfico de inteligencia había aumentado otra vez. Carlos escuchó, aportó, firmó protocolos. Pero la mitad de su mente no estaba allí. Estaba en la pista, en el asiento 2B, junto a la niña que intentaba volver a conocer. Sofía. 16 años. Inteligente más allá de su edad. Controlada. Independiente. No fría, pero cautelosa. Se había vuelto así poco a poco, con cada cumpleaños perdido, con cada te llamo esta noche que se convertía en la próxima semana. Carlos sabía lo que costaban esos silencios. Este viaje debía ser un reinicio. 2 semanas. Sin interrupciones. Sin teléfonos. Sin agentes tocando la puerta del hotel. Solo él y su hija. Lo había dicho en voz alta. La miró a los ojos. 2 semanas completas, Sofía. Sin teléfono. Sin distracciones.
Solo nosotros. Y por primera vez en años, ella había sonreído de una manera que no estaba protegida. Había visto esa sonrisa desvanecerse cuando recibió el mensaje de seguridad nacional justo antes de abordar. 10 minutos, había dicho, ya alejándose. No vio su rostro después de eso. Ahora, sentado frente a una pantalla de inteligencia brillante, la mano de Carlos flotaba sobre su teléfono. Su pulgar descansaba en la pantalla de bloqueo. Sin alertas. Sin llamadas perdidas. Se permitió esperar, por una vez, que el mundo se detuviera lo suficiente para estar presente. Pero a solo 3 puertas de distancia, esa esperanza ya se estaba deshaciendo. Sofía recordaba un momento de tercer grado como un bucle de película que no podía borrar. Acababa de destacar en la prueba de ingreso al programa para superdotados, una de solo 3 estudiantes en su escuela. Su mochila era el doble de su tamaño, y su sonrisa aún más grande. Hasta que la maestra la llevó aparte y le dijo, con un tono suave y practicado, ¿estás segura de que este es el grupo adecuado para ti, cariño? A nadie más le habían preguntado eso. El mensaje no dicho venía envuelto en una preocupación cortés. Nunca se trataba de sus notas. Se trataba de ella. Su cabello. Su piel. Su presencia. Sofía no lloró ese día. Fue a casa, adelantó 3 capítulos y aprobó cada unidad con excelencia. Pero lo recordaba. No fue la última vez. A los 12, ella y su padre habían visitado unos grandes almacenes tras uno de sus raros fines de semana libres. Ella se dirigió a la sección de libros. Minutos después, volvió pálida, con los ojos enrojecidos. Carlos la encontró acurrucada en el asiento trasero de su todoterreno, los brazos cruzados, los labios temblando. El guardia me siguió, susurró. Él no pidió detalles. No los necesitaba. Conocía esa mirada. Él mismo la había llevado alguna vez. Volvió adentro, no alzó la voz, no amenazó con demandas. Solo le hizo una pregunta tranquila al hombre en la caja, ¿por qué solo a ella? La respuesta no importaba. La verdad ya se había mostrado. Desde entonces, Sofía aprendió a no inmutarse. A no reaccionar. En cambio, dejó que sus logros hablaran. Capitana del equipo de debate. Fluida en japonés. Sociedad Nacional de Honor. Trabajo voluntario. Aún así, las preguntas persistían en las miradas, en las verificaciones dobles, en las suposiciones suaves. Construyó una armadura, no de ira, sino de conocimiento. Hoy, sentada en el 2A, llevaba esa armadura. No ostentosa. No dura. Pero suficiente para mantener intacta su dignidad. Aunque nadie en esa cabina se atreviera a hablar por ella, había aprendido a defenderse sola. La paciencia de Carmen se había agotado, la ira burbujeando bajo su exterior pulido. Estaba de pie, imponente sobre Sofía, sus dedos golpeando furiosamente el reposabrazos. Sé lo que vi, escupió, sus ojos entrecerrándose con veneno calculado. Estás mintiendo. No perteneces aquí. Has falsificado ese billete. Sofía no dijo nada. Su postura permaneció firme, su mirada fija en la ventana, su expresión tan indescifrable como siempre. Pero dentro, el fuego comenzaba a arder más fuerte. La batalla silenciosa no era nueva. Le habían enseñado a nunca encogerse en estos momentos, a nunca dejar que sus palabras la hicieran más pequeña. La voz de Carmen se agudizó. ¿Crees que puedes engañar a todos porque estás sentada en un buen asiento? Mírate. No perteneces a primera clase. Apuntó un dedo hacia Sofía, como si intentara forzarla a dar una explicación que nunca llegaría. La mano de Sofía se apretó alrededor del reposabrazos, pero no se movió. Había terminado de hablar. Su silencio era su escudo ahora. Carmen resopló, sus ojos dirigiéndose a la azafata, Marta, que había estado cerca, atrapada entre el deber profesional y el caos que se desarrollaba. Sáquenla de mi asiento, exigió Carmen, su voz ahora elevándose, atrayendo la atención de varios pasajeros. Este es mi asiento, y no voy a sentarme junto a ella. Por favor, dijo Marta, intentando mantener la calma. Necesitaré verificar ambos billetes primero, señora.
verifícalos, ladró Carmen. Pero te garantizo que ella miente. ¿Crees que es una invitada especial porque lleva un traje? ¿Crees que eso le da un asiento en primera clase? La mano de Sofía permaneció cerrada sobre su teléfono, su mente repasando 1000 respuestas que nunca diría en voz alta. Miró el asiento de su padre, esperando una respuesta, cualquier señal de que él aparecería y haría que el mundo dejara de girar lo suficiente para que ella pudiera respirar. Y entonces, en el espacio entre respiraciones, el mundo cambió. La puerta de la cabina al frente del avión se abrió con un clic silencioso, y de repente, Carlos Martínez cruzó el umbral. Sus ojos recorrieron la cabina, deteniéndose solo cuando encontraron el rostro de Carmen. Entró, imperturbable, como si estuviera llegando a una sala llena de reuniones importantes, no a una batalla de voluntades. Sus pasos eran lentos pero decididos. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. El peso de su presencia, silenciosa, autoritaria, hablaba más alto que cualquier grito. Detrás de él, casi desapercibidos, 4 personas se pusieron de pie. Nadie más pareció parpadear, pero el cambio fue inconfundible. Sus uniformes los delataban, aunque no se movieron. El corazón de Sofía se detuvo. No podía apartar la mirada, pero esta vez, no era por miedo. Era porque su padre había vuelto. Y ahora estaba aquí. El zumbido de la cabina se silenció cuando Carlos Martínez se acercó a la escena. Cada paso era deliberado, el suave sonido de sus zapatos pulidos sobre la alfombra era el único ruido en la sala. Se movía con la clase de autoridad tranquila que hacía que incluso las azafatas experimentadas contuvieran el aliento. La mirada de Sofía no se apartó de él, su corazón firme, pero una emoción silenciosa corría por sus venas. Él había prometido, y ahora estaba aquí, exactamente como ella había esperado, exactamente cuando lo necesitaba. Carmen, de pie en el centro del enfrentamiento, titubeó. Su boca se abrió, luego se cerró. Había estado tan segura de sí misma, tan confiada en su capacidad para manipular la situación con su voz alta y su nombre caro. Carlos se detuvo justo frente a ella, imponente con una intensidad tranquila. La miró sin juicio, pero no había duda del cambio en el aire. La sala contuvo el aliento colectivamente. No gritó. No necesitaba hacerlo. Con un movimiento suave, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó sus credenciales militares, mostrándolas brevemente para que Carmen las viera. La placa metálica reflejó las luces de la cabina, pero el mensaje que llevaba era inconfundible. Tu esposo me reporta a mí, dijo Carlos con calma, su voz baja pero firme. Las palabras aterrizaron como un golpe bien calculado. El rostro de Carmen perdió todo color mientras las implicaciones de sus palabras se hundían lentamente. Sus dedos temblaron, su agarre en el bolso se apretó, pero permaneció sin palabras, incapaz de encontrar cómo defenderse. La sala parecía contener el aliento, observando, esperando el próximo movimiento. Carlos no se movió, no alzó la voz. Solo se quedó allí, silencioso, poderoso e inquebrantable. Y en ese momento, todo cambió. Mientras el avión zumbaba, cortando el cielo hacia Tokio, Carlos se deslizó en el asiento junto a Sofía. La tensión en la cabina se había evaporado, dejando un silencio cargado que, extrañamente, resultaba reconfortante. Sofía no había dicho una palabra desde el enfrentamiento. Miraba por la ventana, su expresión indescifrable. Carlos la observó por un momento, preguntándose si aún estaba conteniendo sus emociones dentro, como había aprendido a hacer con los años. Siempre había estado allí, al menos físicamente. Pero su ausencia en su vida, en los momentos que importaban, había sido tan ruidosa como el enfrentamiento que acababa de ocurrir. Con todos sus títulos, su autoridad, su capacidad para comandar salas, había fallado en comandar lo único que más importaba, el tiempo y la atención de la niña sentada a su lado. La niña que nunca había pedido su poder. Solo lo había querido a él. Carraspeó, su voz suave. ¿Sofía? Ella no lo miró. Pero él podía sentir el peso de su silencio presionando entre ellos. Has sido fuerte durante tanto tiempo, continuó, buscando las palabras correctas. Demasiado fuerte, creo. Sofía se giró hacia él lentamente, sus ojos cansados pero agudos. No sé cómo no serlo, dijo en voz baja. Siempre has estado ocupado.
No podía esperar a que estuvieras ahí. Hizo una pausa, su voz vacilando solo ligeramente. Me acostumbré. Carlos sintió una punzada profunda en el pecho. Lo sabía. Claro que lo sabía. Pero escucharlo de ella, escuchar la soledad en su voz, era diferente. Golpeaba más fuerte. Lo siento, Sofía. Lamento no haber estado ahí cuando me necesitabas, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. He perdido demasiado. Y nunca podré recuperarlo. Solo, quería que supieras que te veo. Veo todo lo que has hecho. Todo lo que has tenido que cargar. Ella tragó, sus ojos brillando pero resueltos. He estado bien, dijo, las comisuras de sus labios subiendo ligeramente. Aprendí a estarlo. Carlos extendió la mano, colocando la suya suavemente sobre la de ella, apretándola. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo su protector. No era el hombre que arreglaba cosas. Era solo su padre. Y eso, finalmente, era suficiente. Sofía devolvió el apretón, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Para cuando el avión aterrizó en Tokio, la tormenta ya había comenzado. En cuestión de horas, el vuelo 289 se convirtió en un tema tendencia en línea. Vídeos del enfrentamiento se compartieron en plataformas de redes sociales, cada clip mostrando el creciente berrinche de Carmen Delgado y el silencio digno de Sofía. Las imágenes se extendieron como fuego, atrayendo una atención que nadie esperaba, y mucho menos Carmen. La reacción fue rápida y brutal. Los medios recogieron la historia, diseccionando cada momento con detalle meticuloso. El nombre de Carmen se volvió sinónimo de intolerancia, y el hashtag #Justicia para Sofía fue tendencia mundial. El esposo de Carmen, el juez federal Ricardo Delgado, se vio obligado a emitir una disculpa pública. Su declaración estaba llena del típico lenguaje corporativo, expresando arrepentimiento por el incidente y prometiendo revisiones internas, pero hizo poco para calmar la tormenta. Tras las pantallas, el daño a su reputación ya estaba hecho. Sofía apenas miró su teléfono. Las notificaciones eran abrumadoras, los comentarios interminables. No necesitaba leerlos para saber qué decían. En cambio, mantuvo sus ojos en el horizonte mientras el taxi los llevaba por las bulliciosas calles de Tokio. El agotamiento emocional del vuelo aún se aferraba a ella, pero el silencio entre ella y Carlos se sentía diferente ahora, más fácil de alguna manera. Cuando se registraron en el hotel, una joven azafata se acercó a ella con una tímida sonrisa. Sofía, dijo suavemente, solo quería darte las gracias por lo que hiciste hoy. Su voz tembló ligeramente, como si el peso de las palabras significara más de lo que podía expresar. Me diste esperanza. Sofía parpadeó, insegura de cómo responder. No sabía qué decir a eso, esperanza, de alguien más, por algo tan simple como mantenerse firme. Más tarde esa noche, mientras Sofía se instalaba en su habitación, hojeando un libro que había comprado antes en el aeropuerto, una pequeña nota doblada cayó. La abrió lentamente, sus dedos trazando las palabras simples escritas con cuidado, gracias por mantenerte firme. Me inspiras. No estaba firmada, pero el mensaje era claro. Y mientras Sofía cerraba el libro y lo colocaba en la mesita de noche, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era solo la disculpa de su padre. No era solo la justicia que había presenciado. Era la comprensión de que mantenerse en pie, incluso en silencio, tenía el poder de resonar más allá del momento. El sol se hundió bajo los altos árboles del santuario Meiji, proyectando largas sombras sobre el camino de piedra. El bullicio de Tokio quedaba lejos, y la atmósfera serena y tranquila del santuario parecía borrar el peso del mundo, aunque fuera por un momento. Carlos y Sofía caminaban lado a lado, sus pasos sincronizados, el silencio entre ellos ahora cómodo en lugar de tenso. Sin teléfonos. Sin llamadas urgentes de reuniones de seguridad. Sin plazos inminentes. Por primera vez en mucho tiempo, eran solo ellos, sin títulos, sin responsabilidades. Solo padre e hija. Sofía se detuvo al borde del pequeño estanque, el agua reflejando los cerezos en flor que colgaban sobre sus cabezas en delicados racimos rosados. Tomó una profunda respiración, sintiendo la calma del lugar asentarse dentro de ella. La energía caótica del vuelo, el enfrentamiento, las secuelas,
todo lo que la había consumido se desvanecía, reemplazado por algo suave y constante. Miró a su padre, su figura fuerte recortada contra el sol poniente. Por primera vez, sintió que él estaba realmente allí, no como una figura de autoridad o un protector, sino como el padre que siempre había necesitado. No necesito un héroe, papá, dijo Sofía en voz baja, su voz cargada con el peso de todo lo que no había dicho antes. Solo a ti. Carlos se giró hacia ella, su expresión indescifrable por un momento antes de que sus labios se curvaran en una suave sonrisa. Había una ternura en sus ojos que hizo que el corazón de Sofía se asentara. Extendió la mano, colocándola en su hombro, su tacto cálido y reconfortante. Esta vez, no me voy, dijo, su voz firme y llena de una promesa silenciosa. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El leve susurro de los pétalos de cerezo en la brisa, el zumbido distante de la ciudad, todo se desvaneció. Eran solo ellos, dos personas que habían pasado años separados, encontrándose de nuevo. Se sentaron bajo los cerezos en flor, los pétalos cayendo a su alrededor como suaves copos de nieve. El cielo se extendía sobre ellos, infinito y sin prisas. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que el peso del mundo se aliviaba. En ese momento, había paz. Había familia. Y por primera vez en mucho tiempo, había esperanza.